Tu impresora acaba de rechazar una tinta que funciona perfectamente. Mismo color, mismo líquido, unos dólares más barata. Y tu máquina la miró y dijo que no. No poca tinta. No error. Solo se negó. Y acá está lo que nadie te cuenta. Tu impresora no estaba descompuesta cuando hizo eso. Estaba funcionando exactamente como fue diseñada. Alguien programó tu propia máquina para espiar lo que le metes y para volverse en tu contra en el segundo en que intentas ahorrar dinero. Para cuando termine esto, vas a saber quién lo hizo, por qué y exactamente cuánto te cuesta en silencio. ¿Crees que eres dueño de tu impresora? La pagaste, está sobre tu escritorio, es tuya, y el cartucho no es más que un tanque de tinta. Se agota, lo cambias, como las pilas de un control remoto. Simple, honesto. Esa es la historia que viene impresa en la caja. También es la mentira más rentable de tu casa. Empieza con un número que no tiene sentido. Puedes comprar una impresora nueva por $39, una máquina entera, motor, rodillos, escáner, pantalla, plástico, envío, por $39. Ahora mira la tinta de repuesto para esa misma impresora. 2 cartuchos, alrededor de $60. Leíste bien. La tinta cuesta más que la máquina entera que la usa. Ninguna fábrica te vende un motor, un escáner y una pantalla por menos que un dedal de agua de color, a menos que la máquina nunca haya sido el producto. Este truco tiene nombre. Tiene más de un siglo. King Gillette lo descubrió con las navajas. Regala el mango. Vende las hojas para siempre. El objeto es el anzuelo. El repuesto es la trampa. Tu impresora es una navaja Gillette con antena Wi-Fi. La empresa prácticamente te regala el cuerpo. Porque no te están vendiendo una impresora. Te están vendiendo un contrato de tinta de 20 años. Y la impresora es solo el papeleo. ¿Y qué tan bueno es este negocio de la tinta? Pongámosle precio al líquido. Un cartucho pequeño contiene unos 5 mililitros de tinta. 5, más o menos una cucharadita. Y se vende en, digamos, $20. Escala esa cucharadita a un galón. Y la tinta de impresora supera los $2,700 el galón. Eso es más que un champán añejo. Más que Chanel número 5. Más que la sangre humana. Por pinta. Estás comprando uno de los líquidos más caros de la Tierra. Para imprimir un cupón. Y acá está lo más loco. Lo que cuesta fabricar esa tinta. El pigmento, el solvente, la pequeña carcasa de plástico, centavos. Unos pocos centavos de materiales salen por la puerta a $20. Eso no es un margen. Es un tipo de cambio. No estás pagando por tinta. Estás pagando por el permiso de usar una impresora que ya compraste. Ahora la pregunta obvia. Si la tinta es tan rentable, ¿por qué no me dejan simplemente comprar tinta más barata? Otras empresas fabrican tinta. Funciona. Cuesta un tercio del precio. A la impresora no le importa qué color sale, ¿verdad? Falso. A tu impresora le importa muchísimo, porque alguien se lo enseñó. Abre un cartucho moderno y míralo de cerca. Hay un diminuto rectángulo dorado a un costado. Un microchip. Supones que está ahí para ayudar, para medir la tinta, para mantener todo preciso. Eso es lo que se supone que pienses. Pero ese chip no contiene tinta. Nunca toca la tinta. Es una pequeña computadora cuyo único trabajo es decidir si tienes permitido imprimir. La tinta está en el tanque. El chip es el guardia parado frente a él. Cada vez que metes un cartucho, la impresora interroga a ese chip. ¿Eres de los nuestros? Muestra tu código. El chip responde con un apretón de mano secreto. Una clave criptográfica. Clave correcta, la puerta se abre. Clave equivocada, o una clave recargada, o una clave de terceros. Cartucho no reconocido. Fíjate lo que acaba de pasar. La tinta estaba bien. El tanque estaba lleno. Te frenaron en la puerta por no tener la pulsera correcta. Y todo esto cabe en una sola línea. Tu impresora es, en secreto, una cerradura. Creíste que compraste una herramienta que imprime. En realidad compraste una cerradura que de paso imprime, cuando le das la llave correcta. El papel que sale es casi un efecto secundario. La verdadera máquina, la que le importa a la empresa, es la que revisa tu identificación en la ranura del cartucho. Todo lo demás es decoración. No tienes que creerme a mí. Ellos mostraron sus cartas. En 2016, HP lanzó una actualización de software silenciosa a millones de impresoras. No funciones nuevas, no correcciones de errores, sin ventana emergente, sin aviso, sin un ¿aceptas? Simplemente llegó en segundo plano, mientras las máquinas estaban ahí pareciendo serviciales. Y entonces esperó, porque esa actualización traía un temporizador oculto, una fecha fijada con meses de anticipación. Esa mañana, impresoras de todo el mundo se voltearon al mismo tiempo.
Mismo cartucho, misma tinta, misma impresora que funcionaba la noche anterior. Nada físico cambió. Ninguna pieza se desgastó. Ningún tanque se secó. Un reloj dentro del software simplemente llegó al número que estaba esperando. Y de repente las pantallas se encendieron con una frase nuevita. Chip no HP detectado. Cartuchos que habían impreso bien durante meses ahora eran extraños. La máquina de la que eras dueño había sido reprogramada de la noche a la mañana para rechazar tinta que ya habías pagado. HP después llamó a esto, con cara totalmente seria, Dynamic Security, seguridad dinámica. Detente en esa palabra. Seguridad. Una actualización de seguridad se supone que te protege. Esta protegía las ventas de tinta de la empresa, de ti. Metieron la mano en una máquina sobre tu escritorio y la hicieron menos útil, y lo llamaron una mejora. La gente se enfureció. Los abogados se dieron cuenta. A HP le cayó una demanda colectiva y terminó llegando a un acuerdo. La multa fue pequeña, el mensaje no. ¿Bien? Entonces el chip bloquea a los rivales. Esa es la mitad de la estafa. Acá está la otra mitad. El chip también te miente sobre cuánta tinta te queda. Poca tinta. Ya lo has visto. Cambias el cartucho, porque confías en la advertencia. Pero la advertencia no está leyendo el tanque, está leyendo un contador. El chip simplemente cuenta páginas y adivina, y lo han atrapado adivinando a favor de la empresa. Investigadores han cortado estos cartuchos después de que la impresora los declaró muertos. La pantalla decía vacío. El tanque no lo estaba. Así que probemos la palabra. Vacío significa sin tinta. Falso. En algunas pruebas, un cartucho se rindió con hasta un 40% de su tinta todavía adentro. 40%. Tiraste casi medio cartucho que rogaba seguir imprimiendo. Y esto pasa por una razón. El chip nunca ve la tinta. No puede meter un dedo en el tanque. Solo cuenta páginas y asume lo peor, que cada hoja salió empapada, de borde a borde, con la cobertura máxima. Imprime una pila de páginas claras y la tinta real apenas baja. Pero el contador sube igual, marchando hacia un número al que le dijeron que significaba vacío. El cartucho no estaba vacío. El contador simplemente decidió que lo estaba. Ahora olvida el caso extremo y mira el promedio. A lo largo del cartucho típico, los estudios calculan la tinta desperdiciada en aproximadamente una quinta parte de lo que pagaste. Una quinta parte, perdida, llena y sellada. Pásalo a cartuchos en vez de porcentajes. Compra 10 cartuchos a lo largo de unos años. 2 de ellos, en promedio, los entregas directo a la basura. Nunca imprimieron una palabra. No te quedaste sin tinta. Te dijeron que te habías quedado. Y por si bloquear y mentir no fuera suficiente, hay una tercera jugada. Algunos cartuchos caducan. Por el calendario, el chip lleva una fecha de instalación y una fecha de muerte. Llega la fecha de muerte y el cartucho deja de funcionar. Aunque esté lleno, aunque esté sellado en la caja, la leche caduca porque se pudre. La tinta no se pudre en tu escala de tiempo. Este cartucho caduca porque un número en un chip dijo que hoy es el día. Tanque lleno, puerta cerrada, con cita previa. Piensa en lo que eso significa. Puedes ser dueño de tinta que está perfectamente bien y aún así tener prohibido usarla. No porque sea mala, porque el reloj dentro de ella se acabó. El chip no está midiendo tinta en absoluto. Está midiendo cuánto tiempo te permiten conservar tu propia propiedad. Eso no es un tanque, es un parquímetro. Y no fueron solo los compradores estadounidenses los que se enojaron. En 2020, la Autoridad de Competencia de Italia fue tras los nombres más grandes de una vez. HP, Epson, Canon, Brother. 4 empresas. Una sola investigación. La multa combinada superó los 10 millones de euros. ¿La acusación? Diseñar impresoras y chips para rechazar cartuchos compatibles y para fastidiarte con tinta que en realidad no se estaba acabando. Léelo de nuevo, despacio. Un gobierno miró este comportamiento y no lo llamó una función. Lo llamó una práctica digna de multa. Y recuerda la excusa que siempre dan. Bloqueamos otra tinta para proteger la calidad de impresión. ¿Calidad? Falso. Un regulador examinó el cuento de la calidad y los multó de todas formas. Cuando 2 continentes están firmando cheques por tus cartuchos, es por tu propio bien, deja de ser un argumento. Entonces, ¿por qué la mayoría de esto sigue siendo legal? Porque un rival no puede simplemente copiar la llave. Porque la llave está protegida y copiarla te lleva a juicio. Durante años, las empresas argumentaron que clonar el chip del cartucho violaba la ley de derechos de autor. No una patente sobre la tinta. Derechos de autor sobre el código dentro del chip. En Estados Unidos, ese argumento se apoyó en la Digital Millennium Copyright Act,
Una ley escrita para detener a quienes piratean películas, apuntada en cambio a una cucharadita de tinta. Unas pocas líneas de software, envueltas alrededor de esa cucharadita de líquido, se convirtieron en un foso legal. Esa es la genialidad y la fealdad del asunto. La tinta no está protegida. La cerradura alrededor de la tinta sí. Y cuando un cartucho rival sí logra colarse, la impresora no se queda callada. Te advierte. Es posible que este no sea un cartucho genuino. No se puede garantizar la calidad. Tu impresora podría dañarse. Palabras que asustan, todas apuntadas a la opción más barata. ¿Pero la tinta barata de verdad arruina tu máquina? Falso. Laboratorios independientes han usado cartuchos de terceros durante miles de páginas sin daño al cabezal de impresión. La tinta de terceros normalmente imprime perfectamente bien, página tras página. La ventana emergente no está ahí para proteger tu impresora. Está ahí para hacerte temer el ahorro. Esto se hizo lo bastante grande como para llegar hasta lo más alto. En 2017, la Corte Suprema de Estados Unidos falló sobre una pelea de cartuchos de impresora. La pregunta suena absurda cuando la dices en voz alta. Una vez que compras algo, ¿de verdad eres dueño de ello? ¿Puede el fabricante seguir controlando lo que haces con el cartucho después de que es tuyo? La Corte dijo que no. Una vez que lo compras, es tuyo para recargarlo o revenderlo. Hizo falta el tribunal más alto del país para confirmar que la cosa que compraste es la cosa que compraste. Pero las empresas ya iban 2 pasos adelante. Si no siempre pueden bloquear el cartucho, te alquilan la tinta en su lugar. Ahora puedes pagar una cuota mensual solo para imprimir. No por cartucho, por página. Imprime demasiadas páginas este mes. Debes más. Imprime 0 páginas. Igual pagas. Y acá está la parte silenciosa. Cancela el plan. Y la impresora puede dejar de reconocer tinta que ya te envió. Cartuchos metidos en tu máquina, apagándose porque la suscripción venció. Dejaste de pagar el alquiler, así que la tinta dejó de ser tuya. Mira en lo que se ha convertido la impresora. Calladita. Empezó como una herramienta de la que eras dueño. Luego una cerradura que revisaba tu tinta. Ahora un medidor que vigila cada página y te cobra. Antes comprabas un producto. Luego comprabas un permiso. Ahora alquilas el permiso por mes. La impresora no se volvió más inteligente para ti. Se volvió más inteligente contra ti. Así que da un paso atrás y ve la máquina completa por lo que realmente es. Parecía una impresora que de vez en cuando rechazaba tinta barata. En realidad, es una máquina expendedora que de paso imprime. Piensa en una máquina expendedora por un segundo. Solo acepta sus propias monedas. Decide cuándo ya tuviste suficiente. Se queda con el cambio. Esa es tu impresora. La ranura es la bahía del cartucho. Las monedas son la tinta de la marca. El snack es la página. El producto nunca fue el documento. El producto eres tú, volviendo a alimentar la única moneda que acepta. El chip no es una función, es la ranura de la moneda. La advertencia de poca tinta no es una medición, es la máquina pidiendo otra moneda. Y cartucho no reconocido no es un error. Es la máquina expendedora escupiendo tu dinero de vuelta porque no era la moneda correcta. Acá está la parte inquietante. Esta máquina expendedora no vive en la empresa, vive en tu escritorio. La compraste, la enchufaste. La alimentas con electricidad y se pasa cada trabajo de impresión revisando si todavía estás obedeciendo. Un guardia de seguridad al que tú le pagas para que te deje afuera de tu propia estantería. Vigila lo que cargas, reporta lo que encuentra y le responde a alguien que no eres tú. Así que volvamos a la pregunta con la que abrimos. ¿Quién programó tu máquina para trabajar en tu contra? ¿Y cuánto te cuesta? La empresa te vendió esa impresora a pérdida, a propósito. Y recupera esa pérdida una cucharadita sobrevaluada a la vez. Suma todo. Esa impresora de $39 puede sacarte calladita más de $700 en tinta del bolsillo a lo largo de su vida. La máquina era la parte barata. Tú eras la parte cara. Tu impresora rechaza la tinta más barata, no porque la tinta sea mala. La rechaza porque que tú ahorres dinero es el único resultado que fue construida para impedir. La impresora barata nunca fue una ganga. Fue el enganche de una deuda que el chip cobra durante los próximos 10 años. Así que la próxima vez que la máquina expendedora sobre tu escritorio escupa tu cartucho de vuelta, vas a saber exactamente lo que en realidad está diciendo. No, esta tinta está mal. Esta moneda no es mía. Y no se suponía que encontraras una más barata.